Buenos días, hermanos. Desde Empalme, Sonora, transmitiendo en vivo esta predicación, damos gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo desde este lugar, a pesar de todas las dificultades que en este lugar tienen a través de internet, porque es muy lento, pero aún con todo nosotros estamos sirviéndole al que lo ve y el que hace posible todas estas cosas. Damos gracias por tu vida, gracias por la vida de tu familia, gracias por la salud, aun cuando muchos hermanos están ahorita enfermos de diferentes cosas, aun con todo, por todo debemos dar gracias. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama: el intenso amor por Jesucristo te hace diferente. Y vamos a entender qué es lo que Dios nos va a hablar. Pero también vamos a saber una revelación acerca de esta palabra. Así que te pido que estés muy atento, muy atenta a esta revelación por medio de esta palabra, porque cada vez que Dios nos da una revelación, hay algo muy importante que cambia en nuestra vida, en nuestro carácter. Dice la palabra de Dios, es muy clara cuando vemos los ejemplos que Dios escogió para nuestra vida. Es muy claro. Dios, la verdad, es maravilloso de la manera como nos dio la oportunidad de comprender y entender la palabra fuera de las religiones, fuera de toda denominación. Cuando hablamos de denominaciones, es que es un camino recto que no deberíamos tener ninguna salida, pues el ser humano hizo salidas de muchísimas denominaciones que no deberían haber tocado, porque la advertencia en las Escrituras dice que es un anatema aquel que le agrega o le quite a la palabra de Dios. Sin embargo, el ser humano no tomó en cuenta eso y hizo muchas denominaciones. Quiero orar y entramos a la palabra, ¿está bien? Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia a través de ese único medio que es nuestro Rey Jesucristo. Te queremos dar gracias por esta oportunidad que nos das, este alimento, este manjar que tú has preparado para nuestras almas. Sabemos que nuestra alma se va alimentando de la esperanza en la cual tú estás ahí metido en toda palabra que has revelado para que esta escritura llegara a nuestras manos. Muchas gracias, Espíritu Santo, te damos todo derecho legal en mi vida y a través de mi vida. Te pido, Señor Jesucristo, que donde quiera que están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estés allí presente en medio de ellos, haciendo de todos nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa reunida. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en tus manos dejamos este tiempo. Amén. Algunos hombres que logran dejar huella en su propia generación, hay mucha gente que lo más importante de ellos quieren dejar algún legado, algo importante que los recuerde por generaciones. Pero la verdad, por más que se esfuerzan, no queda eso, no es posible. Podemos mencionar, por decir a alguien, el que inventó la televisión, pero vino generaciones donde de verdad ahora vemos cosas que nunca pensamos que iba a evolucionar. Por lo tanto, aquel primer hombre que descubrió la televisión a color, pues quedó en la historia y no se recuerda más de él. ¿Por qué? Porque lo más importante ahorita son la tecnología de ver en tiempo real a la otra persona de la cual tú estás platicando, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Entonces toda esa tecnología abrumadora en la cual nosotros estamos viviendo en la ciencia hace de que ningún hombre quede en el presente, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que sea usado para transformar. Sin embargo, parte de la revelación que yo te dije, sin embargo, lo que Dios hace, eso permanece para siempre. Entonces, una de las personas que involucró mucho Dios en esa persona es Saulo, que después fue Pablo. Entonces, vamos a ver cómo este ejemplo, ¿por qué sacó este ejemplo? Porque escrito está. Es una de las personas que Dios escogió para ser un ejemplo a seguir.
Es por esa razón y vamos a entender por qué Dios lo escogió y qué tuvo que ver Dios. Esa es la revelación. ¿Qué tuvo que ver Dios y cómo obró Dios en esas personas? Y yo quiero decirte de que Pablo no era una persona diferente a ti o a mí. Pablo era una persona tan común y corriente que vamos a ir viendo las cosas que Dios transformó en una manera extraordinaria. Él produjo en Pablo cosas que puede producir en ti. Y las produce en mí, las ha producido en mí. Cuando nosotros reflejamos a quien decimos, es que el error más grande de la mayoría de los cristianos es este. Dicen, es que yo ya acepté a Jesucristo en el año de 1900 y tantos, ¿no? Entonces, se quedan estancados ahí y la verdad, cuando nosotros que hemos recibido a Jesucristo, tenemos que reflejar a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros seguimos reflejando la misma persona que nacimos carnalmente, entonces Jesucristo no ha nacido en tu corazón. Cuando Pablo nació en el corazón de Saulo, Jesucristo nació en el corazón de Saulo, entonces fue Pablo, una persona diferente, alguien que esa llegada al corazón de Saulo lo transformó, lo convirtió y lo instituyó un apóstol. De ser un perseguidor, lo instituyó un apóstol, un servidor de Jesucristo. Tanto era el cambio de él, de que podemos estudiar claramente la vida de Pablo y vemos reflejado el carácter de Jesucristo en él. Porque él se dedicaba a imitarlo, a buscar arduamente. Era diferente a los demás apóstoles, muy diferente a los demás apóstoles. Los otros nada más hacían testimonio de lo que habían visto, pero esto no había forma de cómo vivir las cosas que no entendieron ellos jamás, que a Pablo se les reveló. Tanto fue así de que la mayoría de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo, pues no escribieron de la manera como Pablo escribió, como el Espíritu Santo le dio para que escribiera muchísimos libros dentro de las Sagradas Escrituras. Y vemos de que, ¿por qué los demás apóstoles que anduvieron con Jesucristo? Porque Dios eligió lo más vil y lo más menospreciado, lo que no era nada, lo que no valía nada, un criminal, alguien que de verdad perseguía con odio, odiaba a los cristianos, alguien que Dios había fijado sus ojos y Jehová Dios, vamos a ver también y vamos a probar de cómo cuando vemos ahí de que la palabra dice, soy Jesús a quien tú persigues. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese momento cuando Jehová Dios lo escogió. Y Pablo lo dice, ¿no? Lo dice en la Escritura. Dice, es que Dios me escogió y me reveló a su Hijo. Entonces, cuando oímos esa palabra, nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras para entender todo el mensaje. Si no lo entendemos así, y si lo leemos textualmente como está escrito nada más, entonces nunca vas a tener la revelación del Padre que tuvo Pablo. Nosotros, para poder reflejar el carácter de Jesucristo en nosotros, tenemos que entender de que sigue habiendo mucha revelación a través del Espíritu Santo. Y la revelación no puede desviarse ni a derecha ni a izquierda de lo que está escrito. Solamente lo que está escrito. Revelación no quiere decir que vamos a escribir nuevos libros, no. Revelación es entender lo que ya está escrito. Quiero llevarlos a un primer ejemplo. En la vida de Salomón. En la vida de Salomón, alguien que heredó todo, lo tuvo todo. Cuando David muere, le heredó un palacio, le heredó una fortuna, le heredó criados, criadas, le heredó esposas, le heredó muchas cosas. Él a los 18 años ya se vio caminando por los pasillos como rey y la verdad, él dice que él puso en práctica todos los deseos carnales y consideró de que todo era vano, de que todo lo que él tenía, nada se iba a llevar y de hecho nada se llevó. Vamos a Eclesiastés, en el lenguaje actual yo lo voy a leer,
y tú lo puedes leer para compararlo en la versión 60, Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 11, versículo 16 y versículo 17. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho, en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como quiere atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Cuando vemos aquí en el versículo 11 de que en esta vida nadie saca ningún provecho, es que muchos se dedican a estudiar toda su vida, muchos se dedican a atesorar dinero en la vida, muchos se dedican a construir muchas cosas aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios, en esta vida nadie saca provecho. Por más que construyas, por más que amontones, por más que tengas, de verdad no es ningún provecho. Esta es la verdad absoluta. Yo no conozco una verdad absoluta fuera de esto. Y la verdad absoluta dice de que no se saca ningún provecho. Dice el versículo 16 y 17. Como los sabios mueren, igual los tontos. Y como todos se olvidan con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni uno de otro. Entonces muchos se esfuerzan porque en su tumba diga, este hombre inventó tal cosa y dejó una huella muy importante para la humanidad. Eso es lo que se preocupan. Pero dice que ese sabio va a morir igual que el tonto. Así que ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la preocupación de hacerte un renombre? Lo que deberíamos preocuparnos es tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que deberíamos preocuparnos. No sobre una lápida y decir, este ya hace aquí un hombre que no tiene sentido. Dice la palabra de Dios, después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros. Dice el versículo 17, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como querer atrapar el viento. Imagínense que te la pases queriendo atrapar el viento con tus manos. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Así es la vida. La vida, vamos a ver qué sentido nos muestra el Padre, porque Él es el dador de la vida. Entonces, dentro de las Sagradas Escrituras, vamos a ver el sentido. No andar atrapando el viento con tus manos, queriendo hacer construcciones. Hay arquitectos que compran aquí, compran allá, construyen esto, construyen el otro. Hay ingenieros, hay doctores que hasta una clínica se hacen. Hay tantas cosas, de verdad. Es como atrapar el aire, como atrapar el viento con tus manos. Nada, lo más importante es estar inscritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Lo único y más importante de toda tu vida es eso. No hay cosa más importante. Te lo garantizo porque después de haber leído la Escritura, sé de que lo más importante de verdad es que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y después de eso, conservar y cuidar que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque ya se inscribió, sí. Pero dice la palabra de Dios, si va a ser borrado, si habla de borrado, quiere decir que ya fuiste inscrito una vez. Y si va a ser borrado, pues quiere decir que sí se puede acabar la salvación. Entonces, si no hablara de borrar. Entonces, si habla de borrar, es que sí se acaba. Yo compartí un tema el viernes pasado acerca de la salvación, de esto que te estoy hablando. Si te interesa, vuelve ahí al tema. Infórmate más acerca de que si se pierde o no se pierde. Es una polémica ahí religiosa. La verdad, yo no predico para debatir. Yo predico para mostrarte la Escritura. Ahí están las Escrituras que muestran y comprueban quién tiene la verdad. Yo solamente abrazo la verdad. Yo ni siquiera la tengo. Esta es la verdad. Y cuando yo me salgo de esta verdad, el Espíritu Santo me redarguye y me hace meterme al camino otra vez. Entonces, por eso es importante todos los días estarnos examinando, amados hermanos. Dice el 27, como nada en este mundo me causaba alegría y terminé por aborrecer la vida. O sea, él probó de todo, hizo de todo, pero él dijo, o sea, ¿cuál es el sentido?
¿Cuál es el sentido de ser tan rico, más rico que nadie en el mundo? Tenía más oro que nadie en el mundo, más plata que nadie en el mundo, tenía más mujeres que nadie en el mundo. Pero él dice que llegó a aborrecer la vida. Todas las cosas van a durar dependiendo su procedencia. Si las cosas que proceden de Dios van a durar para siempre. Si las cosas se van a acabar, es que procede de alguien finito. Entonces, nosotros tenemos que ver si la obra que está haciendo Dios en nosotros es de Dios o es de los hombres. Porque si es de los hombres, esa obra se va a acabar. Se va a acabar. De verdad que se va a acabar. ¿Por qué? Porque es de hombres. Obra de hombres se va a acabar. Entonces, la obra de Dios va a permanecer. Esas cosas están escritas, hermano. De verdad nosotros estamos siempre viendo lo que otros hacen o dejan de hacer. Veamos lo que Dios escogió para nuestro ejemplo. Dice en Isaías, en el capítulo 40, versículo 6, 7 y 8, en la versión traducción lenguaje actual. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí está. Cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, la palabra de Dios lo transforma, lo convierte, pero en una diferente persona, esa persona va a permanecer para siempre. Y hablo porque estamos hablando del significado de la vida. Si dice Dios que permanece para siempre, hoy la palabra de Dios es la que me transformó a mí. La palabra de Dios me engendró como un hijo de Dios. Hoy pertenezco a la familia de Dios y esto va a permanecer para siempre. Y no porque me voy a aferrar de que la salvación no se pierde, no, me voy a aferrar porque me engendró Jehová Dios. Claro que puede ser borrado mi nombre, por supuesto que puede ser borrado mi nombre. Pero si yo me conservo en la obediencia, en la línea recta de hacer lo que Dios le agrada, entonces yo tengo esta palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que hizo Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios hizo el mundo y el mundo va a seguir. El mundo, lo que tú miras ahora en el mundo era así, siempre ha sido así. No creas que hay pinos diferentes, montañas diferentes. El mundo desde que es mundo, así es. Y no ha cambiado. Ha cambiado la ciencia porque Dios lo ha permitido. Pero el mundo, la tierra no ha cambiado, seguirá siendo tierra porque permanece para siempre. Porque el que lo hizo salió de Dios y Él dice que permanece para siempre porque su palabra la hizo. No lo hizo, no juntó piedritas, no tenía ningún material porque está escrito que lo que se ve fue hecho de lo que no se miraba antes. Entonces nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios permanece para siempre, es tu vida. Si Dios verdaderamente transformó tu vida por medio de la palabra y te engendró por medio de la palabra, entonces tú tienes una garantía de vida de permanecer para siempre, la vida eterna. Vamos a Eclesiastés 3, versículo 14 y 15, yo lo leeré en la traducción lenguaje actual. Y tú, pues, me puedes seguir en la versión 60. ¿Cómo sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre? A su creación no hay nada que agregarle, ni nada que quitarle. Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Entonces ahí vemos, ¿no? Escrito está. Nosotros pensamos de que hay cosas, no hay nada nuevo. Todo Dios con su gran poder, lo que tú miras ahora es lo que miraron hace muchos años. Y lo que estás mirando ahora lo verán más adelante cuando tú ya no estés. Así que no hay nada sorpresivo. Dios lo hizo así y así va a quedar porque Dios lo hizo.
Pero y me podrán comenzar a pensar y debatirlo. Y las especies que han dejado de existir, y bueno, el hombre se ha encargado de destruir, pero por eso es que va a venir una nueva tierra y unos nuevos cielos que Dios mismo va a hacer para la nueva Jerusalén. Ahí va a intervenir Dios, porque es verdad que mares como ríos, como montañas que han explotado los seres humanos, pues ya no tienen la misma situación geográfica. Podemos ver ríos de donde venimos nosotros. Perdón. El río Lerma es un río contaminado, pero de verdad muy contaminado. El brote de agua es clara, pero no muchos kilómetros ya comienza la contaminación. Las fábricas, todo eso, le echan todas las ciudades que van y paran hasta allá. La Chapala, el río más largo que tiene México, desde el valle del Estado de México, corre ese río con tanta suciedad, van y allá los jaliscienses son los que tienen y disfrutan con chalupas esa agua, ¿no? Ahí es el agua que ellos reciben. Pero el hombre es el que ha intervenido siempre. Por eso es que Dios les va a poner, como lo hizo ahora. Dios ha parado el mundo y lo ha parado, ¿saben para qué? Para que oigamos y tengamos palabra de Dios y busquemos a Dios hoy que puede ser encontrado. Amén. Dice el versículo 15, todo lo que ahora existe ya existía. Todo lo que ahora existe ya existía. Entonces no hay nada nuevo. Dios lo hace, es un ciclo repetitivo donde generaciones de seres humanos pasan. Seguramente a los que ya no tenemos nuestros papás, ellos también un día fueron jóvenes, también un día fueron a la primaria, también un día estuvieron brincando, jugando, también un día los papás de ellos hicieron lo mismo, también los papás de los papás hicieron lo mismo, y así. Y hoy tú, joven, haces lo mismo. No estás pisando una tierra diferente, porque Dios hace las mismas cosas, se repiten una y otra vez. Solamente tú tienes que ponerte muy listo, joven. Te hablo en el nombre de Jesucristo. De verdad que lo más importante es que tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. No te alegres de que ya está inscrito. Alégrate y esfuérzate para que continúe inscrito. Acuérdate, cuando la palabra habla de borrar, es que sí se puede perder. Porque si no, no hablara de borrar. Es muy claro, ¿no? Si habla de borrar, es que sí se puede perder. Y está hablando de tu nombre. ¿Qué pasaría si tu nombre se ha borrado? En automático, tu salvación se perdió. Se perdió porque en aquel tiempo, dice la Escritura, se abrirán nuevos libros. El libro de la vida se abrirá y ahí donde están todas las cosas, lo que hiciste bueno, lo que hiciste malo. Y imagínate que tú no estés en ese, pero es que yo ya estaba, sí, no te preocupaste por guardar tu salvación, por eso es que se borró tu nombre. La satisfacción de contar con la presencia de Jehová Dios debe de ser algo muy importante. Es lo más importante. La satisfacción de estar en esa presencia de Dios debe de ser lo que más debe de preocuparte. Buscar la presencia de Dios, la presencia de Jehová Dios. Acuérdate que el que escoge es Jehová Dios. Lo trae, Él te escoge del mundo y te trae a la luz admirable de su Hijo para ser transformado. De ahí, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, comienza Jesucristo a hacer una obra perfecta en ti. Esa obra perfecta en ti es porque usa la palabra como un martillo. Y la palabra es como fuego consumidor. ¿Por qué fuego consumidor? Porque Jehová Dios es fuego consumidor. Por esa razón nosotros tenemos que entender bien la palabra. ¿Cómo es? Es que Jesucristo me encontró. Permíteme corregirte, no Jesucristo te encontró. El que te encontró fue Jehová Dios. Él es el que escoge. Te traslada de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, donde vas a ser transformado. Y comienza ahí el trabajo de martillar,
Tanto es tan poderosa la palabra porque es un fuego, martilla con fuego y va destruyendo la roca de tu vida, la roca de tu corazón. Muchas personas todavía tienen mucha dureza en su corazón y no han permitido, porque aun cuando está Jesucristo llamando a la puerta de su corazón, dicen, eso no es para mí, es para el mundo. No, es para ti. La palabra de Dios no la hizo para el mundo, la hizo para ti. Si tú estás oyendo esto, la palabra de Dios es para los escogidos de Dios. Y es ahí el error, porque no permiten que alguien te hable de la verdad. Ese es el error de las iglesias locales, tener en cuenta de que ellos ya lo saben todo. El peor error de todo ser humano cristiano es cuando ellos creen que ya conocen toda la Escritura. Ellos creen que por el tiempo ya son salvos. Ellos creen de que ya Jesucristo está en su corazón porque lo aceptaron hace muchos años. Hicieron una simple oración y conmovedora, sí, porque hubo llanto, moquearon y todo. Sí, todo eso. Pero la verdad no se puede probar de que Jesucristo está en tu corazón porque sigue siendo la misma chismosa, el mismo chismoso, mitotero, problemático, corajudo. Entonces, cuando nosotros estamos reflejando a Jesucristo en nuestro corazón, dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Esas 9 características es el reflejo de que Jesucristo vive en tu corazón. No hay de otra, mis hermanos. Es que yo ya estoy trabajando en la paciencia, ahora voy a trabajar en el amor. Perdóname, estamos hablando del fruto. En ti son obras, pero en el fruto de verdad es uno, el fruto. El fruto que aceptaste, que es Jesucristo, debe reflejar estas características. No puede reflejar una parte y otra parte y otra parte. No. Es todo el fruto debe reflejar, porque Jesucristo no metió un pie primero y luego la mano y luego la cabeza. No, entró todo. Y al entrar todo, entró el fruto. Y el fruto de ese espíritu debe de ser esas 9 características. Quiero llevarte a Romanos. Lo quiero leer en una versión distinta. Dios habla hoy, Romanos 15:4. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos que todo lo que se escribió en el pasado, todos los 66 libros se escribió, dice la palabra, para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos da las Escrituras. Entonces, cuando tenemos esta enseñanza, nosotros aprendemos de que Pablo es el ejemplo que Dios escogió para todo ministerio, todo varón, toda mujer que quiera ser como Jesucristo tiene que ver ese ejemplo. Tienes que ver ese ejemplo, porque Dios los cogió. Seguramente en las iglesias locales, el error más grande que existen, y es el común denominador de todas, de todas las iglesias, no importa en qué denominaciones están, como que le sacaron copia a todas igual. De verdad, todas dicen, hermanos, tiempo de testimonios. Y eso es lo que le encanta a la gente, porque comienzan a chismear de lo que les pasó. Puro chisme. ¿Por qué chisme le llamo? Y no soy grosero. Le llamo chisme porque sustituyó los ejemplos que Dios escogió para transformar vidas. Y cualquier iglesia local lo cambió por esos chismes que andan en la comunidad cristiana. Entonces, para mí, no son más que chismes. ¿Saben por qué chisme? Porque dejaste lo valioso, dejaste lo que tiene el valor real. Dejaste la presencia de Dios. A ti no te agradó, pastor. No te agradó de ninguna manera lo que Dios escogió. Por eso es que ahora tú escoges y dices, a ver, pásale el micrófono a la hermanita que está levantando la mano allá. Y la hermanita ahí está con sus chismes. Ay, es que, fíjense hermanos, que, en fin, yo no lo sé, pero voy a cantar un corito. Y dejémonos de religiosidades y atendamos la voz de Dios. Basta de tanto pérdida de tiempo en una religión donde no se crece, porque donde no hay conocimiento no hay crecimiento. Tenemos que conocer más a Dios a través de la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué yo insisto en la sana doctrina de Cristo? Porque soy un defensor de ella, porque Jesucristo
vino a traer esa enseñanza que dijo él que se la dio el Padre. Esa revelación que recibió al apóstol Pablo, a quien yo te estoy hablando en este momento, la recibió del Padre. No la recibió de Jesucristo, la recibió del Padre. Ahorita te lo voy a probar. Entonces, quiero llevarte a otro libro. Primera de Corintios 10:11. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Tú lo puedes constatar en la versión 60. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Cuando dice que los últimos tiempos, este es el último tiempo, donde Dios ha puesto su mano y ha parado no una iglesia, no un país, ha parado el mundo. Y lo ha parado con el propósito de que tú pienses de que el lugar donde tú estás es un lugar de mentira y que Dios quiere que reconstruyamos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Él ha derribado las paredes para que esta iglesia gloriosa haga por todos los horizontes la recaudación de esas piedras vivas que han de constituir y hacer de esa iglesia gloriosa la presencia de Jehová Dios. Él quiere habitar en medio de nosotros, no solo nosotros tenemos que entenderlo. Gracias que la Escritura dice 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo y no dice 200, 300, dice 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, pues gracias a Dios porque mi hija y yo, mi esposa y yo, papá y mi esposa, solo 2 personas de verdad pueden hacer de ese lugar una iglesia gloriosa. Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo. Entonces, es por eso que yo les llamo, sin faltarles al respeto, chismes. ¿Por qué chisme? Porque no se vale de que un pastor, sin tener el entendimiento de la palabra, ni tener la imaginación siquiera de que está escrito estas cosas y que no podemos quitar el ejemplo que Jehová, Dios el Creador, el autor de las Sagradas Escrituras, Él escogió para nuestro ejemplo. ¿Por qué ese pastor ahora eligió a esa persona que le pasen el micrófono? ¿Por qué eligió que a aquel niño le pasaran el micrófono? ¿Por qué eligió que a aquel anciano le pasaran el... ¿Por qué eligió? Para mí es un chisme eso es algo terrible. Dijo un profeta, me dijo, ¿qué? Le dijo Jehová, si no te están despreciando a ti, me desprecian a mí. Y siempre estamos despreciando al Creador, al dador de la vida. Y no ha cambiado esa estructura. Nosotros despreciamos. Me miran a mí y miran al Víctor. No, no mires al Víctor. Mira, oye, cierra tus ojos para que no te perturbe eso. Oye la voz de Dios. Porque la voz de Dios dice que sus ovejas oyen y oyen la voz de Dios, porque son sus ovejas. Y si tú eres oveja de Dios, entenderás que esta es la voz de Dios. Es por tu bien. De verdad, la salvación está en un hilo. Porque muchas personas consideran de que están inscritos ahí para siempre ya. No, no es así. Y muchos han dejado el primer amor porque hay otras cosas que han sustituido lo primero que antes era importante para ti. A pesar de todo lo que Pablo estaba en ese momento, de verdad muchas situaciones, igualita que la de nuestros días, él pasaba por muchas situaciones también. Incluso porque él tenía pues a sus contemporáneos que eran los mismos apóstoles que anduvieron caminando con Jesús. Pero si vemos a Pablo, él no conoció a Jesús en persona y nunca anduvo con él. Sin embargo, él los perseguía porque él creía que amar a Dios era perseguir, incluso matar, encerrar a todas las familias que él pudiera hacer porque los odiaba. Fíjense los sentimientos que había en él, en la religión: odio, persecución, ira, contienda, todas las obras de la carne que habían en él, que fueron transformados en el fruto del Espíritu, el fruto que vemos en Pablo. Entonces, por esta razón, examinemos cuál fue la obra que Jehová Dios hizo. Es muy importante, Jehová hizo, ¿ok? Cuando Él lo escogió.
Él lo escogió, no Jesucristo. Es que si tú te aferras, tú puedes decir, es que está escrito, dice, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, necesitas tú todo el contexto, es lo que yo te quiero proporcionar, para que conozcas tú todo y después saques tus conclusiones y puedas tú saber totalmente la verdad completa y entonces salir de tu error, ¿no? Porque si conoces nada más esa parte donde dice, es que mira, está escrito, es que al quien tú persigues soy yo Jesús. Sí, pero tú no te sabes lo que Dios le reveló a Pablo y yo te lo quiero mostrar. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 3 al 6. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo. Por cierto, Saulo no venía en caballo, ¿ok? Porque muchos dicen, es que lo tumbó del caballo. Saulo no venía en caballo. Aquí nunca, en ninguna versión, en ninguna traducción vas a encontrar el caballo aumentado de Saulo. No venía en caballo. La gente caminaba antes. Caminaba por muchos kilómetros. Esa era la costumbre de esos tiempos. No andaban en coche, andaban y muchos no tenían caballos. Así que Saulo venía caminando. Saulo cayó al suelo. Y una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dijo Saulo. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad y ahí sabrás lo que tienes que hacer. Cuando vemos esta parte no podemos sustentar. Yo soy Jesús, que respondió la voz, no podemos sustentar de que esto es toda la verdad, es parte de la verdad, porque está escrito, pero no es toda la verdad. Acuérdense que Dios eligió a Pablo, a Saulo, que fue Pablo, para escribir cosas muy importantes. Yo no sé qué tan importantes, si tú te has dado el tiempo de leer el libro de los Romanos. No sé si te has dado el tiempo de leer el libro de Primera y Segunda de Corintios. Yo no sé qué tan importante y transformador es en tu vida saber acerca de la ley, saber de la gracia en el libro de los Gálatas. Yo no sé qué tan importante y cómo si has leído tú el libro donde se instituyen los 5 ministerios en Efesios. Yo no sé si tú has comprobado la personalidad de Jesucristo en Pablo en el libro de Filipenses. Yo no sé si tú has comprobado, leído de verdad que toda la letra es inspirada por el Espíritu Santo, Primera y Segunda de Timoteo. Yo no sé si tú has leído acerca de la sana doctrina de Cristo en las cartas de Tito y Filemón. Sin embargo, esas cartas las inspiró Jehová Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué digo de Jehová Dios? Porque es un solo autor. Jehová Dios es el autor de toda la Escritura. Él inspira a través del Espíritu Santo a hombres tan corrientes como tú y como yo. Y los inspiró a Pablo, porque a él le reveló lo que los otros apóstoles solamente conocieron al caminar y ellos dieron testimonio. Claro que Mateo, claro que Lucas, claro que Juan vieron y dieron testimonio lo que ellos vieron, pero lo que ellos pasó desapercibido se lo reveló a Pablo. Se lo reveló a Pablo porque era necesario poner en práctica. Todo esto se deriva de lo que caminaron los apóstoles con Jesús. ¿De dónde salió los romanos? ¿De dónde salió Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón? ¿De dónde creen que salió? Del contexto de la vida de Jesús. Pero había cosas que los apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos no se les dio esa revelación, aun cuando ellos anduvieron, no se les dio esa revelación. Por eso Jehová Dios escogió a Pablo y le reveló a su Hijo Jesucristo para que predicara solo de Él. Quiero llevarte a Hebreos 4:12, en el lenguaje actual lo voy a leer. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida.
La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Cuando habla de que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, eso es lo que hizo. Cuando, ¿se acuerdan? Cuando esa luz rodeó a Pablo y cayó al suelo, Saulo cayó al suelo. Entonces, pero dice que desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Yo no sé si has tenido la experiencia de ver un rayo que hasta hace los ojos chiquitos porque es una luz muy brillante, muy brillante. Aun cuando estamos en el día, puede ser una luz que te encandila porque sobrepasa a la luz del sol. Así lo considera la palabra de Dios. Y eso lo cegó a Pablo y cayó. Ahí, por medio de esa luz, en ese instante, cuando Jehová Dios le presenta a Jesucristo, le presenta a su Hijo y todo lo que te he leído, Romanos y todo hasta Filemón, todo eso le reveló Jehová Dios para que a través del Espíritu Santo lo escribiera. Él fue un escritor que sabía de que tenía que dejar escrito para que hasta este tiempo nosotros, tú y yo y muchos de los que les interesan las cosas de Dios, podamos analizarlos, examinarlos. El corazón sin humillar de los seres humanos es una roca. De verdad, es una roca. Hemos pasado por eso, sí. Hemos pasado de que la humillación quiebra tu corazón, lo troza en mil pedazos, lo desmorona y lo hace como polvo. Vuelve a ser polvo donde Jehová Dios hace un nuevo corazón, una nueva persona. Quiero leerte en la versión 60, dice, como martillo que quebranta la piedra, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, en Jeremías 23, 29. Estoy cansado de sus mentiras y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Está hablando Jehová Dios a través de su profeta Jeremías. Porque muchos creen, es que Jeremías, no. Jehová Dios a través de su profeta Jeremías, quien escribió, pero el autor, ¿quién es el que le dictó esta palabra? Porque esta palabra es palabra de Dios, no es palabra de Jeremías. Él lo escribió, pero no es palabra de él. Él solamente decía lo que Dios quería que dijera. Estoy cansado de sus mentiras, dice Jehová Dios a través de su profeta Jeremías. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. ¿Cuántas personas tú conoces de que hablan de parte de Dios? Es que Dios me dijo, es que Dios me dio un sueño, es que Dios y meten a Dios, pero Dios te dice, cállate, porque Él ya está cansado que tú estás hablando de su parte cuando Él no te está diciendo nada. Estoy en contra, dice Jehová Dios, en contra de estos profetas que dicen haber recibido mensaje de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esta clase de mentiras no les hace ningún bien a mi pueblo, al contrario, lo conducen al error. Mi palabra es tan poderosa como fuego y tan dura como un martillo, hasta puede hacer pedazos una roca. Le aseguro que así es. ¿Por qué creen que muchos, incluso ministerios, estoy hablando de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, esos 5 ministerios, de verdad, ¿por qué creen que caen en muchos? Porque esa roca sigue ahí en su corazón. Tienen el conocimiento, pero sigue su corazón endurecido. ¿Por qué? Porque Jehová Dios no ha entrado. Y cuando Dios entra, de verdad, esa palabra es tan poderosa que consume, es un fuego consumidor. No consume lo que tú quieras consumir, Él consume lo que necesitas ser consumido. Y es lo que pasó con Saulo. Cuando vemos nosotros a Saulo, él no dijo, ¿me puedes quitar esto? ¿Me puedes quitar esto? ¿Dejar esto? ¡Ay, no me quites esto! ¡Pon esto! No, él lo rodeó como un rayo de luz. Inmediatamente Dios intervino con esa espada de 2 filos a lo más profundo de su ser. Separó literalmente su alma
de su espíritu, de su mente, penetró y quitó todos esos tumores de egocentrismo, de crimen, de culpa, de religiosidad, muchos tumores. Cuando sacó la espada, Jehová Dios, el espíritu de su mente se volvió a su alma, pero ya no encontró esos conceptos. Él era diferente. Había Jehová Dios intervenido a Saulo, que ahora, después de la intervención quirúrgica que sufrió Saulo, que lo transformó en Pablo, solo duró 3 días en recuperación de esa cirugía. En ese instante, Jehová Dios no corta así. Él corta así porque es de 2 filos y separa tu alma del espíritu de tu mente, te opera tu alma, todos esos tumores que no deben estar ahí. Cuando los cierra, ya no están esos conceptos. Ya no eres mentiroso, ya no eres mentirosa, ya no eres chismoso, ya no eres chismosa. Ya la palabra de Dios está firme, permanece para siempre. Ya no está lo que tú quieres hacer, ahora es una nueva criatura. Todo es diferente porque hubo una intervención divina. Así fue Saulo. Y lo mandó a la calle Tercera. Vete. Allá se te dirá qué debes hacer. Entonces, ya fue intervenido. Eso sucedió ahí. En ese instante cayó Saulo, no del caballo, solo cayó. Se cayó y de ahí lo llevaron. Iba ciego. En esos 3 días de recuperación de la cirugía, a los 3 días envía a Ananías y le dice: vengo de parte de aquel que tuviste el encuentro rumbo a Damasco. Puso sus manos y Saulo, ahora Pablo, decía: ¿qué debo de hacer? Bautízate. ¿Por qué bautízate en el nombre de Jesucristo? Para el perdón de sus pecados. Porque él había cometido muchos pecados. Se fue bautizado y de allí no fue: Pedro, ¿me puedes decir qué voy a predicar? ¿Me puedes enseñar, Juan, todo lo que tú miraste? ¿Me puedes decir, Santiago, qué es lo que tú miraste? ¿Me puedes decir? No, él se levantó a predicar de Jesucristo. Él se levantó por revelación. Él no fue enseñado por un hombre alguno. Y no necesitó estar en la presencia de Jesús caminar. Porque esos apóstoles que caminaron con Jesús no tenían este conocimiento que Jehová Dios le estaba dando a Pablo. Nunca lo tuvieron. Porque era lo que ellos habían vivido. Ahora Pablo lo hacía en una aplicación para vivir. ¿Cómo vivir? ¿Cómo hacer de eso que ellos habían vivido? Ahora, ¿cómo podemos usar eso para vivir una vida cristiana real? La palabra de Dios no es un mensaje suave. Nunca lo va a ser. La palabra de Dios tampoco debe de ser un murmullo, resolla, que te arrulla. No, no puede ser así. La palabra de Dios siempre va a ser un martillo, fuego consumidor. Porque escrito está. Porque es palabra de Dios. Tú no puedes decir de que fuiste a una iglesia, estuvo bien suave, y salir así. No. Algo siempre Dios tiene que transformar en tu vida. Cada predicación tiene que haber un cambio en ti. No puede ser que tú salgas siendo la misma persona. Si tienes tantos años, ¿cómo crees que Dios va a estar allí y nunca ha transformado tu cochino carácter? Nunca ha transformado tu manera de pensar. Nunca ha transformado ese carácter tan frío con todos los que te rodean. No es así. La palabra de Dios es un mensaje que siempre va a martillar y siempre va a quemar. Porque proviene de Dios. El apóstol Pablo, sobre todas estas cosas, fue el intenso amor por Jesucristo que lo hizo realmente diferente. Él fue tan intenso que renunció a ser él mismo. Dijo: yo por voluntad propia quiero ser esclavo tuyo. Que todo lo que tú digas, yo quiero una copia en mi vida. Quiero reflejarte a ti, Jesucristo. Y eso fue lo que podemos ver en Pablo. Cuando estudiamos la vida de Pablo, podemos ver que Jesucristo es el reflejo de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Podemos ver que esas palabras vinieron sinceramente de Jesucristo.
Es el carácter, es el reflejo. No fue Pablo, fue Jesucristo. Y lo podemos ver. Quizás tú no has entendido cuando tú lees las cartas que él escribió. No puedes entender cuando lees Romanos, que es Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Cuando lees 1 y 2 de Corintios, Gálatas y Efesios, el carácter de Jesucristo. 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, el carácter de Jesucristo. Porque Pablo era el reflejo de Jesucristo. Eso es lo que era Pablo. Y eso es lo que quiere Dios que seamos nosotros. El reflejo de aquel que con religiosidad solamente decimos, es que yo tengo a Jesucristo, pero no lo reflejas. Solamente lo dices. Y eso no le agrada al Padre. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar lo que Dios quiere que cambie. Tú tienes que reflejar a Jesucristo. Y si no lo está reflejando, es porque Él no está ahí. Si tú te fijas, el carácter que tú reflejas es el tuyo, entonces Jesucristo no está ahí. Porque nosotros tenemos que agarrar este ejemplo. Dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando dice la palabra de Dios, no vivan como vive todo el mundo, está hablando de todas las cosas que el cristianismo hace. ¿Verdad que ahorita estamos en marzo? Y cada mes tiene su propia tradición. Lo que hace la iglesia local, mete las tradiciones del mundo y las instituye dentro de la iglesia, en lugar de obedecer a Dios, porque Dios dice, no vivan como todo el mundo. Al contrario, dice la palabra de Dios, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Qué acaba de pasar, hermano? ¿No acaso acaban de tener todos los cristianos un arbolito de Navidad en sus casas? ¿No les dice Dios que cambien? Entonces, ¿cuál es la parte que tú reflejas a Jesucristo? ¿Qué parte reflejas tú? Cuando yo voy a una casa cristiana y veo el arbolito, no reflejan a Jesucristo. Porque Dios está mandando, dice, cambien su manera de ser y de pensar. Sin embargo, es lo que reflejan, es una casa más del mundo. Porque si Jesucristo estuviera ahí, Él dice que yo debo de cambiar mi manera de pensar. No porque en muchas casas donde vamos, ahí viene el pastor Vito, escóndelo, tápenlo y a ver qué hace. Imagino van con el árbol para dentro de la recámara a esconderlo. No te escondas de mí. Acuérdate que el nombre tuyo puede ser borrado. Y si Dios te está hablando, pues gloria a Dios. Y si no, pues pobre de ti. Pobre de ti, no lo has entendido, no lo has comprendido, no has entendido lo que es reflejar la luz. Reflejar la luz de Jesucristo. Es cambiar, dice Romanos, cambiar todo lo que el mundo hace. Todo. Y hablo de tradiciones del mundo. Todo tienes que cambiar. Porque es lo que Dios dice. Quiero llevarlos al libro de Lucas. Fíjense por qué Pablo amaba tanto, pero tanto, al grado de hacerse esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Dice en Lucas 7:47. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que le perdonan poco sus pecados, ama poco. Es por eso que las personas que nunca han tenido una vida pues fuera de lo normal, ¿no? Como crímenes, como drogas, alcoholismo, hechicería, brujería, o simplemente de ser personas no creyentes que creen que ellos son todos poderosos, personas así, que sabemos que Dios nos ha perdonado, o somos personas que amamos mucho, amamos mucho, porque sí sabemos de dónde Dios nos ha sacado.
Pobre de aquellos que nunca les ha perdonado nada, porque ellos aman poco. Imagínense aquella persona que siempre, es que yo siempre he estado en la palabra, y yo me comparo con una de ellas, digo, yo amo más a Dios que a esa persona. Mucho más, muchísimo más. ¿Saben por qué lo digo? Porque escrito está. Escrito está. Y sobre esta verdad nadie puede debatir. Yo amo, como Pablo, hablo mucho más que muchos de ustedes. Muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque mis muchos pecados están perdonados. Y la sangre de Jesucristo. Y valoro mucho lo que Dios ha perdonado en mi vida. Dicen Hechos 17:30. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Cuando Dios dice antes, perdonaba a las personas porque no sabían lo que hacían, pero hoy ordena a Dios que se arrepientan. Solo eso tienen que hacer, arrepiéntete. Vale más empezar de nuevo y no aferrarte a que tú hace 20 años conociste a Jesucristo y lo aceptaste. Arrepiéntete de eso. Vale más empezar de nuevo. Porque el fin del tiempo no te va a llevar a una mejor relación con Dios. Nunca. Nunca te va a llevar a una relación. Así empezarás hoy, pero sinceramente, de verdad como lo hizo Saulo, en ese solo día fue diferente. Solo fue diferente. No contó todo lo que él sabía, se había preparado en la ley. Nada de eso contó. Contó a partir de que Dios se reveló y le reveló a su Hijo Jesucristo, a Pablo. Y de él, con mucha pasión, predicaba de Jesucristo, a que nunca lo conoció en persona. De repente era una pasión que murió por esa pasión. Y murió apasionado de su Señor Jesucristo. Mucho nos falta a muchos de nosotros, de verdad, apasionarnos, reflejar a Jesucristo. Es muy difícil dejar de ser tú para que Jesucristo se refleje en ti. Es difícil. Pero los que estamos en esa mira de esforzarnos para que esto llegue a ser una realidad, de verdad, yo quiero un día reflejar como Pablo reflejó la vida de Jesucristo. Es mi anhelo y me esfuerzo con todo mi ser. Cada vez que Dios me dice algo, me esfuerzo por obedecerlo. Sé que me falta mucho, sí. Pablo no era una persona diferente a mí, era una persona pecador igual que yo, igual que tú. Y si él lo logró porque se dispuso a obedecer la palabra de Dios. Se dispuso a reflejar la gloria de Dios. Y eso es lo que puede hacer diferente a ti, como lo hizo diferente a Pablo o a mí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, en el lenguaje actual. Aquí ya está escribiendo Pablo y dice: le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes, yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y ese es que Dios fue bueno conmigo y me rodeó, pues yo todavía no creía en Jesucristo. Si te das cuenta, lo que te acabo de leer, dice: y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Lo que muchas personas, defendiendo su religiosidad, es que yo soy de la iglesia fulana, es que mi pastor se aferran. De verdad, esas personas no saben lo que están haciendo. No saben, porque está sustentado aquí, dice: todavía no creía en Cristo. Y eso que muchas personas dicen que tienen muchos años de cristianos, pues esas personas no saben lo que dicen y no saben lo que tienen, de verdad, porque escrito está, dice: no sabía lo que estaba haciendo. Y fíjate que no estaba diciendo a alguien muy letrado en la ley, conocía la ley. Nuestro Dios, dice el versículo 14, nuestro Dios me amó mucho y me perdonó por medio de Jesucristo, me dio confianza y amor. Pablo fue el primero en poner en práctica aquello que exhortaba. Él no nomás exhortaba, él vivía la exhortación.
Él no nomás vivía, enseñaba la edificación, la consolación, él vivía la palabra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:3, en la versión Reina Valera: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nosotros tenemos que entender que toda palabra que viene de Dios debe de tener esos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Exhortándonos, poniéndonos nosotros mismos en el ejemplo que Dios quiere que nosotros tengamos, en función de lo que Él educaba, Él enseñaba, Él se ponía siempre como ejemplo. ¿Por qué como ejemplo? Porque, acuérdate, Él no era Pablo, era Jesucristo que reflejaba a Pablo. Entonces, es allí donde está la revelación. Tú puedes ser el reflejo de Jesucristo y dejar de ser tú, porque reflejas al perfecto, a Jesucristo. Y entonces puedes ser ejemplo. Pablo no era el ejemplo, era el reflejo que él tenía, el reflejo del ejemplo a seguir, Jesucristo. Pero él lo reflejaba tan cabalmente, tan perfectamente, que podemos ver en la Escritura diciendo: yo soy un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque él reflejaba a Jesucristo. Y eso es lo que podemos mirar. Reflejaba a Jesucristo. ¿Cómo hizo esto Pablo? No lo hizo él, lo hizo Dios. Dios de verdad hizo en él ese reflejo. Lo escogió para ese propósito. Y Dios le dio todo ese reflejo. Él solamente entendió desde un principio que Pablo, él, su vida tenía una razón de ser el reflejo de Jesucristo. Y eso lo llenó de felicidad y gozo a Pablo. Cuando él entendió eso, cuántas cosas ha de haber experimentado Pablo cuando él sintió la gloria de Dios descendiendo sobre su vida y llenando hasta el último poro de su ser, llenando con toda la existencia, y decir: estoy lleno de ti, Señor Jesucristo. Todo mi ser vibra porque estoy lleno de ti y yo voy a reflejar tu vida. Y Pablo, es lo que vemos, el reflejo que él hacía. Por eso escribe: yo soy el ejemplo a seguir, porque reflejaba cabalmente a Jesucristo. En 1 Corintios 14:3 dice: la edificación, exhortación y consolación, elementos esenciales para saber de que viene de Dios. Dice en 1 Corintios 11:1: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigan mi ejemplo porque soy el reflejo de Cristo. Entonces vemos allí, ahora lo entendemos, ¿no? Pero quizás antes no lo entendíamos así. Quiero llevarte otro ejemplo en el libro de Filipenses 3:16 al 18. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. ¿Cómo vamos a seguir las mismas reglas, hermano? Si tú eres pentecostés, bautista, del séptimo día, del mormones, testigos de Jehová, católicos, ¿cómo vamos a seguir las mismas reglas, por Dios? Entiéndelo. La palabra dice en Filipenses 3:16, lo importante es que todos sigamos las mismas reglas. Pero ¿cómo vamos a seguir las reglas si tú te desviaste? Hace mucho tiempo te desviaste. Agarraste una denominación. Tú debiste haber seguido lo que Dios dijo, lo que está escrito, y tú alinearte en esa línea recta de la obediencia. Pero decidiste salirte en la salida que decía: pentecosteses por aquí, bautistas por acá, testigo de Jehová por allá. Y más adelante los mormones, séptimo día, los que dicen, los que quitan, los que saltan, los que aplauden, los que no aplauden. Y fueron muchas salidas. Los que traen la nagua larga, el chisme grande, los que traen boinita, los que no traen boinita, son salidas. La línea recta es lo que dice Dios aquí. Dice los Filipenses: lo importante es que todos sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo. Acuérdate, cuando Pablo dice sigan mi ejemplo, es porque él está reflejando al ejemplo a seguir, Jesucristo. Fíjense en lo que así hacen. No nomás Pablo. Entonces podemos fijarnos a ver quién más hace un reflejo de Jesucristo. Eso tenemos que poner muy listos, hermano.
Porque dice la palabra, fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Cuando Pablo dice que Él es el reflejo, nosotros podemos ver y sigan aquellos. No es exclusivamente de Pablo. Tú y yo podemos dar ese reflejo de Jesucristo. Para que si yo como pastor de una iglesia, yo debo de reflejar a Jesucristo, sí, por supuesto que debo de reflejarlo. Y debo de reflejarlo porque muchos, es muy fácil zafarse y decir, no, pues no me sigan a mí, hay que seguir a Dios, no a los hombres. No, ¿cómo? Aquí dice la palabra de Dios. Pablo no era un extraterrestre ni alguien bajado, no, era un hombre común, un hombre que mataba, un hombre que ordenaba matar, un hombre que ordenaba hacer muchas barbaridades. Ese hombre lo transformó Dios. Entonces no le saquemos la vuelta a lo que Jesucristo puede hacer en tu vida. Dice en Gálatas 2:20 en el lenguaje actual, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo quien vive, sino Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a su confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesucristo vive en mí, es algo que debe de reflejar. No es posible que Jesucristo viva en un ser humano y no sea el reflejo. Porque Jesucristo es mucho más grande que cualquier ser humano. Su reflejo tiene que ser una evidencia de que lo que tú dices es verdad. Eso es verdad. Hay muchas personas que se quedaron muy cómodos porque la pandemia les quedó como anillo al dedo. Ahora ni se congregan, ahora andan como ovejas sin pastor. Aquí en Empalme andan todas como ovejas sin pastor, pero bien cómodos. Cómodos, ¿saben por qué cómodos? Porque se les acomodó bien suave que Luis Escobedo esté en la cárcel. Y ellos que quedaron así, bueno, pues a ver, ¿no? ¿Qué Dios dice? Ya cuando una persona te dice, fíjense lo religioso de muchas personas, cuando una persona dice, hermano, lo voy a poner en oración. Ya cuando te dicen eso, olvídalo, eso han dicho siempre. Cuando dicen que lo voy a poner en oración, es como una frase tan religiosa como pueden pasar siglos, años, y eso nunca va a suceder. Esa es la armadura que Dios ha puesto, blindaje, de verdad, contra toda mentira. No te blindes con que voy a ponerlo en oración. Congrégate, porque la palabra dice, no dejes de congregarte, como muchos se les ha hecho una costumbre. Pues muchos ya se les hizo una costumbre, ¿no? Luis en la cárcel y muchos a la costumbre de no congregarse. Y yo les he invitado, vamos hermanos, vine hasta aquí Tempalme para invitar a mucha gente. Y me he topado con tanta religiosidad en esta iglesia que Luis Escobedo destruyó con sus manos, aun cuando les digo de que Dios me mandó, que Dios ya me abrió las puertas de la cárcel, aun con todos quedan incrédulos, Vinieron una caravana de rusos a ver a Luis Escobedo ahí en el Cerezo, ¿y qué creen? No los dejaron entrar, pero llegó el enviado de Dios y a él sí lo dejaron entrar. Y vi a ese personaje, y lo vi, bueno, una de las cosas que Dios me envió para restaurar, pues no se ha realizado porque precisamente todos los que pertenecen ahí, usan esa frase religiosa, lo voy a poner en oración. Y puede pasar años y eso no va a suceder. No va a suceder. Esas son frases religiosas nada más, que de dónde lo sacaron, se lo inventaron, porque no es de Dios. Dios quiere acción. Rápido, vamos. Dice, no dejes de congregarte, vamos a buscar. Y vamos a ver dónde está ese reflejo de Dios, porque yo voy a seguir a Dios. No voy a seguir a los hombres, cierto. Voy a seguir a Dios, pero tú debes de saber dónde está Dios. Quiero llevarte al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y pon mucha atención, porque aquí te va a decir claramente lo que sucedió en ese rumbo a Damasco, cuando se encontró, cuando dijo esa voz, yo soy Jesús, quien tú persigues. Cuando dijo eso, fíjese lo que sucedió, es que para ti, para mí, los tiempos son
pues transcurren, ¿no? Las horas, los meses, transcurren, pero para Dios no hay tiempo. En ese instante, al instante, como curaba Jesús, al instante se acababa la lepra. Al instante veían, al instante oían, al instante salían de la tumba, al instante, todo era al instante, la encorvada al instante se enderezó, todo era al instante, porque Dios no implica el tiempo, Él hace las cosas en un momento. Y pon mucha atención, versículo 15, pero Dios me amó mucho. Aquí no está hablando del primer encuentro cuando Pablo tuvo esa revelación. Dice, Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando dice Pablo, dice en los Gálatas, porque él que escribe los Gálatas, dice, me mostró quién era su hijo, entonces lo conectamos con ese encuentro rumbo a Damasco. Cuando dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jehová Dios, en ese instante sucedieron estas cosas. En ese instante dice la palabra de Dios aquí en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15, dice, me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. Ahí estuvo la revelación. Ahí estuvo la revelación. Entonces, ¿quién fue? El Padre revelándole al Hijo. Cuando nosotros oímos nada la mente cuando dice, yo soy Jesús. Bueno, no, el Padre ya se lo había presentado. No más que para ti transcurrió muchas cosas que no están escritas, pero por revelación sabemos de que el Padre le mostró al Hijo y el Hijo le estaba diciendo, ahí Él le mostró y ahí en ese instante le reveló. Entonces, por eso es que Dios dice a través de Pablo, ahora escribiendo los Gálatas, dice, me mostró quién era su hijo. En ese instante le mostró todo eso y para que yo anunciara todo al mundo la buena noticia acerca de él. Toda la buena noticia al mundo. Y todavía se sigue anunciando esa noticia hasta el día de hoy a través de mi vida. Es tan impresionante porque la palabra de Dios permanece para siempre. Este hombre era más que un producto de la palabra de Dios. Eso es lo que hace Dios. Permanece para siempre. En cambio, aquellos hombres de ciencia, aquellos hombres que descubrieron la electricidad, que en fin, todos pasaron la historia, pero lo que sigue transformando vida es lo que Dios hizo a través de Pablo. Y eso es una prueba de que Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios y quiere hacer contigo, conmigo. Solamente quiere que lo entendamos. Esa claridad del carácter de Jesucristo en Pablo es algo, porque si la Escritura dice, porque es el Padre, ¿ok? Yo quiero decirte que es el Padre a través de Pablo escribiendo. Entonces el Padre está diciendo que yo soy un ejemplo a seguir. Entonces está diciendo, a ver, entonces, ¿qué no es Jesucristo el ejemplo? Sí, pero este hombre es el reflejo, lo que Dios hizo, el reflejo del Hijo de Dios. Por eso es que eres un ejemplo. ¿Y puedes serlo tú? Por supuesto que sí. Podemos llegar a hacer eso. Porque Dios va a producir, acuérdate. Es el que produce en ti eso. Nosotros no somos nada, mis hermanos, somos polvo. Por Dios somos polvo de verdad, nosotros no somos nada. Sin Dios no somos nada. El hombre solamente estudia una carrera para creerse que es algo, pero no es nada. Amontona riquezas pensando de que esa riqueza lo hacen sentir algo, no es nada. Hace construcciones, compra esto, compra el otro, compra autos, compra edificios, pensando que eso lo llega a ser algo y no es nada. No es nada. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, eso es lo que sí somos, como suciedad. Y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando el apóstol Pablo logró entender de que ahora sucedían cosas extraordinarias, porque ponía mano y curaba y sanaban, entonces las señales lo perseguían, entendió claramente que no era él, era Dios en él. Él entendió eso. Dios produjo en él y seguía produciendo su presencia en él, las cosas que nosotros podemos ver.
oh Pablo, mira Pablo. No, era Jesucristo en Pablo, quiero decirte. No era, nunca fue. Él literalmente murió como Jesucristo murió, pero resucitó como Jesucristo resucitó en Cristo Jesús. Una nueva criatura, totalmente diferente, totalmente sus pensamientos, sus actitudes, su carácter, todo era un reflejo de Jesucristo. Todo. Y mucho que aprender nosotros. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce. Amén. Dios es el que produce. Siempre va a producir en ti. No te fijes, es que, ay hermano Víctor, es que yo no sé la palabra. Es que, espera, deja que Dios produzca en ti. Porque tú sigues siendo nada. Es Dios el que va a producir en ti. Toda obra buena, si tú miras que tu mamá, yo quiero corregirte, papá, muchas veces es que he sido un buen padre, pero cuidado, porque la palabra de Dios dice que todos nosotros somos como suciedad. Entonces, ¿cómo puedes ser un buen padre? ¿Cómo puedes ser una buena madre? Porque Dios desciende en ti y te usa para que se vea esa buena madre o buen padre o buen hijo. Pero es Dios, está produciendo. Nunca te olvides que Dios es el que produce en lo que no es nada. Como suciedad somos, sí, porque somos tierra, como suciedad. ¿Cómo queda un niño después de que se revuelca allá afuera? Sucio, así somos nosotros. Y todas nuestras obras, queriendo hacer lo bueno, somos como un trapo de inmundicia. Pero nosotros, de nuestra procedencia, somos como suciedad. Por lo tanto, no puede producir ni siquiera. Es que la mamá se avienta como leona a defender a sus hijos. Sí, pero es Dios. Es Dios. Es que yo me quito el bocado de la boca. Es Dios. Es Dios. No le quites, mamá, la gloria a Dios. No le quites, papá, la gloria a Dios. Tú eres un buen padre porque Dios está produciendo en ti el que tú seas. Solamente tú eres testiga de la obra de Dios ante tus ojos. Estás siendo testiga, diciendo, gracias Dios, gracias Padre. Gracias por usar mi vida, porque mira, mi hija, mi hijo puede sentir la caricia de Dios a través de mi vida. Por eso conocí a una mujer. Y yo no entendía hasta hoy. Yo no entendía que la mamá de una tribu muy grande, Fernández, Puentes, y digo tribu grande porque pues antes Dios la dividía en tribus, esa mujer que parecía muy buena, nunca entendí hasta hoy de que era Dios usando su vida para bendecir a muchos de nosotros. Amén. Y desde entonces Dios me hablaba a través de su vida. Desde entonces Dios hablaba mucho a través de mi vida. Pero no lo entendía. Pero hoy lo entiendo y glorifico a Dios por ello. Glorifico a Dios por ello porque hoy entiendo la razón de muchas cosas. Pero es hasta hoy. Y no puedo echar marcha atrás. Porque todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un propósito en lo que vamos caminando hacia adelante. Pero sé que un día vamos a tener la oportunidad de platicarlo, de poderle dar la honra, porque dice la Escritura, dale honra a quien merece la honra. Me voy a esforzar por verla nuevamente. Lástima que muchos de sus hijos no la van a volver a ver jamás. Pero yo me voy a esforzar por verla. Me voy a esforzar por querer abrazarla nuevamente y decirle todas las cosas que Dios me hizo entender y que quizás ella en su tiempo no las entendió y que me dé el privilegio de poderle decir y enseñar las cosas que ahora yo entiendo que ella hizo y que Dios hizo a través de su vida. Una buena madre, sí, al 100%, gracias a Dios. Una buena esposa, gracias a Dios. Un buen ejemplo, gracias a Dios, todo es gracias a Dios. Qué desafortunado es que los hijos no salieron igual. Uno por un lado con su religión, otro por otro lado con su religión. Y bueno, Dios, dentro de sus propósitos, a todos, soy testigo que les ha llamado de una u otra manera. A los nietos, a las nietas, a todos, a toda la familia, porque fue una familia elegida por Dios. Pero no todos tienen la sensibilidad
y los ojos espirituales para ver la presencia de Dios. No todos. Pero esos son los designios de Dios y nadie los puede enderezar más que Dios. Dice en 1 de Timoteo 1, 12 al 15. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo y lo perseguía y lo insultaba. Aún así Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo. Me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó por medio de Jesucristo. Me dio confianza y amor. Perdón. Cuando vemos a Pablo contristado con las cosas que Dios les estaba dando, él solamente era un fiel testigo de lo que Dios hacía a través de su vida. Y eso es lo que a nosotros nos falta, muchos siervos de Dios. Solamente ser testigo de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. No lo que tú quieres hacer, siervo. No lo que tú quieras hacer, pastor. Es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Eso es lo que debe de hacerse. ¿Qué pasa con esos siervos de que ahora es el tiempo del testimonio? Dios no está ahí, por supuesto que no está ahí. Porque Dios quiere que des sus testimonios, no los que tú escogiste. Dice en Hechos 26, 9 al 11. Antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de los sacerdotes principales, metí a la cárcel a muchos de los que creían en Él. Cuando los mataban, dice Pablo, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí por otras ciudades. ¿Cómo no va a amar a Dios? A Jesucristo si le perdonó todo eso. ¿Qué cosas le perdonó Dios a Pablo? Y eso lo hizo amar tanto, de renunciar voluntariamente y decir, yo quiero ser tu esclavo, al grado de reflejar tu vida, Señor Jesucristo, en mi vida. Y por eso es que es un ejemplo. Dice en Efesios, el apóstol Pablo fue un hombre al servicio. Nunca él estableció liderazgo. Pero él era el líder de la iglesia de Roma. No te equivoques, fue el servidor. Nunca estableció, porque él estaba reflejando a quién, a Jesucristo. Y Jesucristo vino a establecer el servicio. Jesucristo vino a decir, yo vine a servirles, no para que ustedes me sirvan. Así que el liderazgo había quedado atrás con la ley. Él había dejado la ley, así que no estableció ningún liderazgo. El liderazgo es que el líder de damas, el líder de cantores, el líder de banderas, el líder de, en fin, muchos líderes, pues no es algo de las Sagradas Escrituras. Pablo fue un servidor de Jesucristo, por lo tanto le servía a la gente. Dice en Efesios 3, 7 y 8, en el lenguaje actual, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Aun cuando somos la persona más insignificante del pueblo de Dios, Dios se manifiesta con poder. Es por eso que yo te digo, si tú eres de Dios, sabrás que yo soy de Dios. Así de fácil. Si tú eres de Dios, sabrás que yo vengo de parte de Dios. Es por eso que esta congregación de Luis Escobedo no reconocen, porque no son de Dios. Porque si fueran de Dios, supieran de que el que abrió esas rejas, las abrió Jehová Dios, no la abrió el hombre, la abrió Jehová Dios. Y no por influencias, fue porque las rejas se abrieron, porque Dios así lo dispuso. Yo manejé muchos kilómetros, juntamente con mi esposa Lali, muchos kilómetros a traer esta encomienda, y todavía los integrantes de esta iglesia, es que vamos a traer a un pastor de Guatemala, hermano. Esa es la elección de los hombres, pero lo que eligió Dios lo hicieron a un lado.
lo hicieron a un lado. Pero bueno, consecuencias, todo tiene consecuencias, ¿no? Y bueno, vamos a ver de ello. Yo ya no quiero más que decirles una cosa. Me voy a sacudir el polvo de mi calzado, y dice la palabra de Dios, dice, hay de aquellos que tú hagas esto, porque más bien les fue a Sodoma y a Gomorra que a los que tú te sacudas el polvo de tu calzado, porque no recibieron la palabra de Dios, solo por eso. Todos y cada uno de los integrantes de esa iglesia, por no haber recibido al siervo, al elegido de Dios, van a pagar una consecuencia. No fue lo que yo quiero, ni lo que yo deseo, es así, cada quien decide. Dios te pone entre la vida y la muerte, te pone a escoger de lo bueno, de lo malo, y todavía Dios te dice, pero escoge bien. No tienen ni siquiera un discernimiento espiritual para darse cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No lo tienen. De verdad, gente muy ignorante de la palabra. Todos, todos. Dice en Romanos 1:1 que el apóstol fue un siervo de Jesucristo. Siervo quiere decir alguien que está a su servicio, lo que el Señor diga. Dice en Romanos 1:1, queridos hermanos de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. ¿Quién lo eligió? Dios. Jehová, Dios lo eligió y para ser siervo y apóstol de Jesucristo. Esta actitud realmente extraña en nuestros días, de que alguien renuncie a ser él mismo para ser otra persona, es extraño, es muy difícil. Es que cada quien tiene su carácter, cada pastor tiene su carácter, pero si vemos, ¿cómo es que cada pastor tiene su carácter? ¿Que no tenemos que reflejar un solo carácter? O sea, ¿cómo es posible de que tú me digas a mí, cuando yo te acabo de leer la palabra, de que debemos reflejar el carácter de Jesucristo, y ahora en la realidad, bajándola a la realidad, es que aquel pastor es así, aquel pastor es así, aquel pastor es así, aquel pastor es así? A ver, ¿qué parte no hemos entendido de que todos debemos tener el carácter de Cristo? Para probar de que somos de Cristo, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Aquí están las Escrituras, aquí están, mis amados hermanos. Si tú haces que las personas solo por tocarlas caigan hacia atrás, a ver, vamos a ver el carácter de Jesucristo. ¿Él hizo eso? Entonces, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso, por Dios? Ay, es que allá fulano de tal, el famosísimo, allá por Guatemala, no sé dónde, hace eso y es el ungido de Dios. Eso es lo que tú piensas. Las Escrituras no lo reconocen. Reconoce a Pablo. Pablo fue un ungido y ungidísimo de parte de Jehová Dios, porque lo escogió, le intervino quirúrgicamente, lo transformó en una nueva criatura que ahora es el ejemplo a seguir porque refleja a Jesucristo. Eso es así. Pero aquella persona que empezó con eso de tumbar gente para atrás, eso no lo eligió Dios. ¿Por qué no sé? Porque no está en las Escrituras. Aquí no veo su nombre. Es que no está en su nombre. No está. O sea, aquí solamente están los que eligió Dios. Y tú podrás decir, ¿y cómo dice el pastor Víctor que él es un elegido de Dios? Porque tú no debes de ver lo que yo digo, hago, quién soy, aquí que te estás mirando ahorita. Tú debes de ver qué Dios está haciendo a través de mi vida. Eso es lo que debes de ver. Eso es lo que debes de ver. Si tú quieres ver que alguien, también como Pablo, porque a los que hacen tales cosas, entonces tú debes de ver en la sensibilidad y el discernimiento de que lo que está haciendo es un reflejo del carácter de Jesucristo. Eso tienes que buscar. Pablo y todos los demás apóstoles podían dar testimonio de Jesús porque los vieron, porque lo vieron. Pero Pablo no miró. ¿Pero cómo dio testimonio? Porque Jehová Dios se lo reveló. A él se lo reveló. A él solamente se lo reveló. Y la prueba está en todos esos libros que hasta ahora son muy edificantes y muy reveladores y transforman nuestro carácter. Colosenses 4:16. Cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que reúnen en la Odisea, para que también ellos la lean y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos. Entonces Pablo era un escritor en el cual
él consideraba que todo lo que Dios le estaba dando tenía que escribirlo. ¿Por qué tenía que escribirlo? Porque sabía de que iba a generar cambios en nuestro tiempo. Porque leímos Romanos, leímos Corintios, ¿se acuerdan cuando dice que todo lo que se escribió fue escrito para nuestro ejemplo? Bueno, entonces era Dios que es importante, ese ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Bueno, aun cuando él era romano, era judío, entonces Dios lo escogió para ir a los gentiles. Aquellos que como ahora me eligió para venir con aquellos que no quieren entender la palabra, ir hasta el cerezo para ir a... Les quiero decir que este hombre, Luis Escobedo, el contristado, nunca le vi en su corazón, la verdad, porque Dios me da un discernimiento, contristado, pero mi discernimiento me decía algo diferente a lo que yo miraba. Decía, sí, pastor, lo voy a buscar cuando esté afuera. No le vi, es eso que Dios me permite ver cuando es tocado por Dios. De verdad, su arrogancia, prepotencia, no le permitieron ver la verdad, no le permitieron, está cegado, un hombre cegado con su arrogancia y prepotencia, y irónicamente, pues, yo cumplí, y cada quien va a agarrar su rumbo que Dios le permita. Tuvo la oportunidad, lo sé que sí, porque yo no vine a jugar, no vine manejando tantos kilómetros, o sea, nomás a ver porque me imaginé algo. Lilia Fernández Puentes usó Dios para que esto se confirmara y me revelara. A mi esposa Lali, a mí más de 3 veces, 4 veces me lo confirmó. Entonces, venimos, aquí estamos. Pero ese reflejo que nosotros tenemos que dar, no lo vi en él. No lo vi eso que tiene cuando una persona es tocada por Dios. No lo vi. He hablado con liderazgos de esta iglesia y la verdad dicen, lo vamos a poner en oración. Me río porque no es más que una frase religiosa de ellos, en serio. Nunca va a suceder, eso nunca va a suceder. Es solamente religiosidad, están bañados de religiosidad. ¿Saben por qué Pablo fue alguien que afecta nuestra vida hasta nuestros tiempos? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que escogí este nombre del título de esta palabra, el intenso amor por Jesucristo te hace diferente. Y si tú tienes un intenso amor por Jesucristo, vas a intensificar el obedecerlo en todo. ¿No entiendes? Mira, obedécelo. Y cumplidamente el tiempo entenderás. Mucho de lo que Dios nos dice en el presente no lo entendemos, pero lo entendemos cumplidamente el tiempo cuando Él elige que nosotros lo entendamos. Pero por lo pronto Él quiere tu obediencia a mi obediencia. Bueno, esta es la palabra que Dios me dio para compartir este domingo contigo. Acuérdate, la revelación es de que si Dios te eligió a ti, es para que tú reflejes al perfecto, a Jesucristo. Esa es la misión de todo buen cristiano. Es que sigue a los perfectos que son Jesucristo, quizás Pablo, pero no me sigas a mí porque yo soy hombre. Pablo era hombre y ser humano, nació de mamá y de papá, se crió en un ambiente judío, se crió en un ambiente de la ley, se crió entre todo ese pueblo romano. Sin embargo, él se transformó totalmente a la sana doctrina de Cristo, a la cual nosotros ahora tenemos como un legado y muy importante para nosotros porque es la que te va a ir directo donde estás mal. Donde estás mal. Vamos a orar. Padre Santo Jehová, Dios de los ejércitos, he cumplido una vez más con la encomienda que tú me has dado. Te doy gracias porque tú me has permitido hasta aquí con salud terminar esta palabra. Te doy gracias, te doy honra, gloria, alabanza y adoración, Padre, porque tú mereces la honra. Yo he entendido y comprendo perfectamente de que
Nosotros somos como suciedad y no puede producir nada, mi vida, nada bueno. Pero esto que estoy produciendo ahora es porque tú eres el que te estás manifestando. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias porque tu gloria, yo puedo sentir tu gloria descendiendo sobre mi vida. Y quiero aprovechar esta gloria que ha descendido sobre mi vida, Padre, para bendecir a tu pueblo. Porque yo no me puedo quedar con esta gloria. Y esa gloria debe de correr en bendición para mis hermanos en la fe. Y lo quiero soltar en el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Quiero bendecir a tu familia, aún aquellos que no quieren nada con Dios y que todavía están renuentes, que todavía tienen muchas dudas. Y los bendigo en el nombre que sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo. Amén.